Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la historia del federalismo. Hablar del federalismo en Bolivia no es una novedad, pues es un hecho continuo en la historia. El primer ideólogo del federalismo en nuestro país fue un cochabambino llamado Luis Lucas Mendoza de la Tapia, que en 1871 propone cambiar el Estado unitario por uno federal. La fuerza de la idea federalista el 25 de diciembre de 1876 y mediante una reunión de cabildo llegó a Bolivia y se declara Junta del Estado Federativo Oriental, y es ahí donde Andrés Ibáñez se juega un papel muy importante porque él fue conocido como la cabeza del movimiento igualitario. La federación reconoció el gobierno de Hilario Daza e intentaba establecer un ordenamiento político paralelo. Se decía ¿por qué el federalismo? Porque es la unión de realidades distintas e integrador plural y responde a las necesidades de la población boliviana. Y trata también de buscar juntos un bien común y de la ciudad para proteger la identidad de sus regiones para un buen fortalecimiento. El 14 de noviembre, tras el anuncio de Arce de la abrogación de la ley 1386, Evo Morales había anticipado la necesidad de abrir debate sobre el federalismo, una idea que haya sido sugerida por Camacho. Debe haber un debate, dijo él, porque no se va a conseguir nada haciendo paros, bloqueos con personas pagadas. Guerra Federal o Revolución Federal. Los participantes de esta guerra fueron los del bando liberal, representados por La Paz, y los conservadores, representados por Sucre. Los conservadores en esta etapa tenían el poder del Estado, por así decirlo. Con el apoyo de las Fuerzas Armadas, manejaban a los grandes empresarios, a los oligarcas. Estos defendían un modelo de orden unitario en el Estado boliviano. Por su parte, los liberales pretendían instalar un orden de modelo federalista, donde cada departamento sea independiente y puedan administrar sus recursos. Los liberales nos contaban con el apoyo de la gente indígena. Antecedentes de la Guerra Federal. En 1980, el 26 de mayo, Bolivia sufre una derrota contra Chile. Bolivia se retira de todos los conflictos, pero sufre una gran crisis política social, por la cual el país se encuentra dividido entre los pacifistas y los guerristas. Esto es una base para la creación de los partidos liberales y los partidos conservadores. Los conservadores se mantuvieron durante 4 mandatos: el mandato de Gregorio Pacheco, Aniceto Arce, Mariano Baptista y Severo Alonso. Por su parte, los liberales eran representados por la gente de La Paz, Cochabamba, Oruro, mientras los conservadores en las regiones mineras como Potosí y Sucre. Con la ley agraria de 1874, los indígenas estaban perdiendo la autoridad total de sus tierras, donde los liberales proponen devolver y recuperar sus tierras perdidas, a pesar de que los mismos liberales sean parte del grupo de propietarios de estas tierras. Sumadas a varias protestas como el implantamiento de un Estado federal en Bolivia, los liberales tratan de derrocar el gobierno de Severo Alonso el 12 de diciembre de 1898. El 12 de diciembre se forma una junta liberal en La Paz, donde Pando hace una alianza con Pablo Zárate-Huilca. Este era un líder indígena muy influyente en su época. José Manuel Pando le propone darle el grado de coronel y devolver las tierras a las comunidades indígenas a Zárate-Huilca. Este aceptó la propuesta, pero tras el hecho del deseo de crear un Estado federal, pasaba a derrocar al gobierno de Alonso. Consecuencias de la Guerra Federal. La consecuencia más notoria que podemos observar es la muerte de que Sucre pueda ser capital y sede de Bolivia. En la actualidad, la sede de gobierno se encuentra en La Paz y sigue estando ahí. De la guerra, la sociedad entera comprendió que los liberales no tenían la intención
la intención de devolver las tierras indígenas, que solamente fueron utilizados para sacar del gobierno a Severo Alonso. Los indígenas estaban viviendo en propiedades privadas y tenían que trabajar entre 3 a 4 días sin remuneración, a cambio de que tenían que cultivar en pequeños territorios que antes les pertenecía, pero ahora en minorías. ¿Qué es federalismo? Es un sistema político que consiste en promover desde el Estado central la autonomía de las regiones o provincias que en conjunto forman una nación. El federalismo busca desde la autonomía de las entidades territoriales que puedan tomar decisiones políticas, legislativas, económicas y judiciales que les competan. Por otro lado, también les permita establecer acuerdos de unión o alianza que permitan responder y dar soluciones más asertivas y rápidas a los problemas que afectan a la sociedad. No obstante, aunque exista un organismo autónomo, los estados, provincias, regiones o municipios siempre están relacionados por las normas generales del gobierno y que son compartidas a nivel nacional, como por ejemplo cumplir con lo establecido en la Constitución. A su vez podemos hacer mención de que muchos países ya poseen este sistema político federal, como Alemania, Canadá, Brasil, Estados Unidos, México, Venezuela, Argentina, entre otros. Sin embargo, el federalismo es diferente en cada país, ya que este se trata de un sistema que se pueda ajustar a la realidad de cada nación. Para mejor comprensión, daremos a conocer algunas características esenciales del federalismo. No existe un único modelo de federalismo, ya que esta depende de la creación de instituciones y procesos que ofrezcan soluciones a sus diversas realidades y que busquen la unidad política. Este sistema político implica la existencia de una constitución nacional a fin de regular de manera general los principios políticos, económicos, sociales y culturales de cada nación. Cada división territorial de una nación cuenta con un cierto grado de autonomía política. Las autoridades que dirigen dicha entidad generalmente son elegidas a través del voto. El federalismo impulsa la descentralización, es decir, a un gobierno central y un conjunto de gobiernos o entes inferiores a este, pero con la capacidad de tomar ciertas decisiones de manera autónoma. Es un sistema político que requiere de la acción de la Corte Suprema de Justicia para interpretar las leyes que aparecen en la Constitución. Ahora pasamos a lo que es la diferencia entre el federalismo y el centralismo. Tanto el federalismo como el centralismo tienen sus propias características. Ya hablamos sobre lo que es el federalismo, entonces pasamos a su forma de gobierno. La forma de gobierno que establece el federalismo es la democracia parlamentaria con representantes de cada estado o provincia. Sus leyes son nacionales y regionales. La Constitución es federal para todo país, de constitución particular cada estado o provincia. El ejército es federal y regional. Sus características son las siguientes. Las provincias se convertirán en estados con autonomía y representación en la Federación Nacional. Establece la soberanía del pueblo, la ciudadanía sin límites de clases sociales, la división de poderes y las elecciones con altos mandatarios. Ahora pasamos a lo que es el centralismo. ¿Qué es el centralismo? Es un sistema de gobierno donde el ente principal reúne a todas o la mayoría de parte del Estado. De esa forma decide sobre todo el territorio gobernado. Su forma de gobierno es la siguiente: las repúblicas democráticas, monarquías parlamentarias, gobiernos absolutistas y demás. Sus leyes son cuerpo de leyes para todo el país. La Constitución es para todo el territorio. Su ejército es para todo el país. Sus características son las siguientes: reconoce solo un poder,
es una autoridad suprema. Es una autoridad política basada en la fuerza militar. Es organización geopolítica como en la colonia. Entre las principales diferencias que podemos observar entre ambos sistemas es que el centralismo solo reconoce un poder, mientras que el federalismo tiene una división de poderes. El centralismo posee una autoridad suprema y el federalismo, por su parte, el poder lo poseía y establece el pueblo. La autoridad política por el lado del centralismo se basa en la fuerza militar. El federalismo se puede elegir a los altos mandatarios a través del voto. La organización geopolítica como en la colonia lo dictaminó el sistema central, mientras que en el federal la ciudadanía no tenía limitación en las clases sociales. Continuando con el tema, yo les voy a hablar sobre la descentralización. La descentralización es una ideología política que consiste en transferir responsabilidades autónomas desde el gobierno central hacia otras autoridades. Con la descentralización, el gobierno central inyecta diferentes recursos a diferentes ministerios, organizaciones, corporaciones e instituciones, para que estos se puedan encargar de la planificación y la administración de la asignación de dichos recursos. La descentralización busca entregar las responsabilidades de producción y asignación a tareas a unidades locales que estén más familiarizadas con el entorno en el cual van a trabajar. También la descentralización se clasifica en tres partes, que vienen siendo la descentralización administrativa, la descentralización en la época feudal y el gobierno descentralizado y centralizado. La descentralización administrativa, ¿qué es? En derecho, la descentralización administrativa es la forma jurídica en la que se organiza la administración pública, la cual va entregando de forma autónoma, orgánica y técnica a los departamentos, ministerios, instituciones u organismos que no se encuentren bajo la autoridad jerárquica directa de la administración que viene del gobierno. Bueno, ahora de la descentralización en la época feudal, esta descentralización del poder fue una de las más caracterizadas y son las que definen el feudalismo en Europa de los siglos IX al siglo XV. La cual, en este sentido, el feudalismo descentraliza el poder absoluto del rey, que luego pasa a mano de los señores feudales. La descentralización del poder en el sistema feudal no significa necesariamente una mejora social, ya que los señores feudales mantenían a sus trabajadores como siervos y esclavos sin posibilidades de una vida más digna. Hablando del gobierno descentralizado y centralizado, un gobierno descentralizado significa que no existe un poder central que tome las decisiones políticas para el resto del país, como por ejemplo en el gobierno federalista de México, donde se concede la autónoma y soberana a los diferentes estados que componen ese país. Por otro lado, un gobierno centralizado indica un poder central que éste decide sobre el resto de las regiones. Las partes que no poseen autonomía y todos los recursos se reparten a partir de las decisiones
que toma la región central. Diferencia entre autonomía y federalismo. En el federalismo es un estado compuesto por diferentes estados. En cambio, la autonomía es la asamblea que está en cada departamento. La autonomía, los entes autónomos no alcanzan la categoría de estado. Carecen de poder originario de mando, de poder constituyente y de participación en formación de la voluntad del Estado. El federalismo supone la integración de un Estado complejo de identidades estatales preexistentes que mantiene el acto de soberanía, renunciando a la independencia y el pleno ejercicio de sus competencias estatales, transfiriendo aquellas de estas en una identidad superior de nueva creación, la federación, conservando el poder originario de mando, la categoría de Estado y el poder constituyente. En cambio, la autonomía supone la creación en el seno de un Estado unitario de identidades políticas nuevas, dotando de poderes normativos y de autoorganización para carentes de poderes organizados de mando y de poderes constituyentes. En cambio, el federalismo es una doctrina política que busca que una identidad política u organización esté formada por organismos que se asocien delegando algunas libertades o poderes propios u otros organismos. En cambio, la autonomía encara el problema de cómo se comportan las personas ante a sí misma o ante la sociedad. Ventajas del federalismo en Bolivia. La gran ventaja de un sistema federal sería la relación y acuerdos que se tendría entre gobernantes y los habitantes. Es una forma más localizada con vínculos directos donde los habitantes puedan estar más cerca y al alcance de ellos. Otra ventaja también sería una oportunidad mayor de participación ciudadana, donde aumentan las oportunidades de colaborar y desarrollar de las políticas de un mismo departamento. El poder de los territorios federalistas lo ejercen los gobiernos locales. Es una característica que puede ayudarnos como departamento. Es muy difícil aplicar correctamente un federalismo porque se necesita reestructuración, organización, disciplina, cero corrupciones, puesto que como sociedad no estamos listos. Lo mejor es un equilibrio, pero agregando lo más positivo. Pero sin duda el federalismo sí ayudaría a muchos departamentos y en especial a nuestro departamento. Un sistema federal permite la flexibilidad en sus normas, la coordinación para adaptarse hacia las características de cada uno de sus miembros. Un sistema federal adquiere legitimidad política a través del juego de pesos de contrapesos que genera una interacción de sus integrantes. Un modelo federal permite conservar importantes espacios de autonomía entre los miembros que lo componen, pero a la vez otorga a un ente integrador la función de orientación y la función de un conjunto, del sistema en su conjunto. ¿El federalismo podría funcionar en Bolivia? Se podría decir que sí podría llegar a funcionar, ya que este sería una mejor opción para nuestro país, pero por otro lado, también se dice que no podría llegar a funcionar con total éxito, ya que el federalismo implica un cambio en la estructura política del país y podría llegar a crear algunos desacuerdos en el Estado o incluso en la sociedad. Sin embargo, el exalcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, en una de sus entrevistas hace mención de que el federalismo es lo mejor que le podría pasar a Bolivia, porque llegaría a ser un verdadero cambio estructural para nuestro país, donde cada departamento pueda ejercer sus propias decisiones y competencias económicas, administrativas y sociales en beneficio de sus pueblos, delegando algunas libertades o poderes propios a otros organismos superiores, que es el gobierno federal, así fortaleciendo la democracia y unidad de los bolivianos.
Es así también que el actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, un político conservador en términos ideológicos, presenta al federalismo como el modelo que permitirá acabar con el centralismo y presenta que en el fondo al federalismo como un discurso regionalista y conservador. A su vez manifiesta que el presente sistema federal sería una solución a todos los problemas del país. Pero también expertos plantean como alternativa evaluar a profundidad este tema para luego debatirlo en proceso autonómico y llegar a tomar una muy buena decisión para el país boliviano. Potosí Federal, conflictos del 2019. Se convocó a un cabildo por el Comité Cívico Potosinista. Decidió impulsar una asamblea constituyente para introducir el sistema de gobierno federal en nuestro país. Esa fue la primera conclusión aprobada por miles de personas que acudieron al Puente de la Dignidad luego de encontrarse en la Plaza del Minero y recorrer las calles del centro de nuestra ciudad. Entre otras conclusiones, se decidió impulsar un juicio de responsabilidades contra el presidente Evo Morales o expresidente por intentar enajenar los recursos naturales como el litio con el Decreto Supremo 3738 que permite que una empresa alemana explote las salmueras del Salar de Uyuni. Cuando el presidente de Concipo, Marco Antonio Pumari, preguntó a la concurrencia si se decretaba un cuarto intermedio en la huelga general indefinida hasta que pase las elecciones, la gente respondió que no. Y Marco Pumari volvió a preguntar y la gente gritó que no. El 7 de octubre, Concipo inició un paro indefinido de actividades en Potosí mediante las regalías por la explotación de litio y la abrogación del Decreto Supremo 3738, mediante el cual se creó una empresa mixta YLB Asisa, con la participación de la alemana ASI Systems, para encarar la introducción de los recursos evaporíticos en el Salar de Uyuni. El 14 de octubre, los líderes cívicos se reunieron con el presidente Evo Morales, con quien se comprometieron a levantar los bloqueos. Sin embargo, el paro cívico continuó en demanda de la incrementación de pagos de regalías y la abrogación del decreto que crea la empresa de yacimientos de litio boliviano conformada por capitales alemanas. El gobierno propuso una revisión del decreto a fin de modificar y corregir los artículos, por lo que los representantes cívicos reclamaron que no buscan una derogación de artículos, sino la abrogación del decreto. Los potosinos reclaman que la residual de litio se la entregue por más de 70 años a Asisa, que no pagará regalías. Además, Asisa no tiene experiencia con la área de litio, sino esta se encarga en la reproducción de paneles solares. Bueno, hablando de Potosí Federal, un mejoramiento para nuestro departamento. En la inclusión del federalismo en la agenda de las reivindicaciones potosinas, tiene fecha del 30 de diciembre de 1941. En los últimos acontecimientos dados en el año 2019, se llevó una asamblea popular, la cual fue realizada en la Plaza Alonso Ibáñez, donde se decide realizar una campaña en favor de una autodeterminación nacional sobre un nuevo sistema de gobierno en la nación. Aunque en las conclusiones no se mencionaba la palabra, era obvio que se estaba hablando de federalismo. Tan obvio que en el periódico salieron muchas conclusiones. Al fin y al cabo, el cansancio de Potosí, que nunca se ha escuchado, el menosprecio que se hace con sus derechos y de sus anhelos y de otros factores más de honda de significación, han planteado aspectos que tienen un franco
tono federalista, y que este será un concepto unánime del pueblo, la cual sería la única solución para Potosí. Desde entonces el federalismo ha sido escuchado tan hondo en el sentimiento potosino y que hasta en esos días se llegó hasta a sacar canciones sobre aquello que estaba pasando. Una de ellas que cierra con gran clamor sobre lo que dice: déjenme ser federal. Pero el tema no había pasado de canciones, consignas en las marchas y también fueron pintadas en las paredes por una razón elemental, que estos querían un sistema federal. Solo puede ser dado cuando se involucra a dos o más organismos, que en el caso de Bolivia son departamentos. La respuesta a esa pregunta llegó en menos de una semana en un cabildo cruceño. Aunque no se había previsto el federalismo, se desliza entre las conclusiones por una sencilla razón. Varias regiones del país estaban cansadas del centralismo secante que se ejercía desde la ciudad de La Paz. Con todos los sucesos dados en los días de paro, huelga y cabildo, Potosí logra una autonomía. Pero aún seguimos en lucha de que nuestros recursos, regalías y demás posesiones que tenemos para sustentar el departamento, podamos seguir luchando para conseguir el federalismo. ¿Qué es el federalismo? Consiste que el sistema político se caracteriza por la unión de los estados soberanos. Es basado en la no centralización, y esto que viene, en que el gobierno es compartido y en el respeto a la diversidad de cada país y pueblo. ¿Qué piensas sobre un sistema federal en Bolivia? ¿Esto traería ventajas o desventajas según tu conocimiento? Traería muchas ventajas a Bolivia, pero no creo que suceda, ya que hay un mal manejo de autoridad y eso evita que el país y la ciudad puedan progresar. ¿Cómo crees tú que funcionaría el federalismo en Bolivia? ¿Si esto llegaría a causar un efecto positivo o negativo? Yo creo que sería negativo, ya que la gente no ha demostrado tener la suficiente educación para crear leyes municipales adecuadas. Para regir la gobernación hay muchos vacíos legales en las leyes que podrían estarse realizando, pero todo está paralizado. Si no luchas por lo que crees, sea Potosí o federal o nunca se logrará nada. Incluso puede caer en un lado de corrupción más severo en el que ya estamos. Yo algo que quisiera comentar es que gran parte de la población joven no conoce sobre el federalismo, ya que esto no está implementado en el plan de estudio, que serían los textos de complemento. Esto llega a ser algo contraproducente, en lo que los jóvenes tampoco conocerían sus derechos, siendo algo que es necesario. Algo a destacar es que la población boliviana es sumamente pobre, haciendo que los jóvenes no puedan tener la misma educación que una institución privada, dando a notar que Bolivia es un país en el que no hay igualdad de oportunidades. Es necesario llevar estos temas sobre nuestra historia, estos temas como en nuestra historia que tuvo el impacto social, como la guerra federal y la revolución del 52.
consiste? ¿En qué consiste el federalismo? Bueno, de acuerdo a la historia, los años diría el año 1940 se habló sobre el federalismo, porque realmente nuestros gobiernos de esa época y actuales nunca nos han valorado al departamento de Potosí, porque Potosí siempre, en cualquier gobierno, sea de izquierda, derecha, de centro, es el potencial que mantiene con nuestro cerro rico, con la minería. Más bien hoy en día la minería se ha ampliado, hay que decirlo así, en la área rural. También existe el potencial minero y entonces el gobierno siempre, yo creo que como estudiantes deben escuchar, Potosí es el sostén de la patria y ha sido no solamente de la patria sino hasta del yugo español, no es de acuerdo a la historia, pero a raíz de esa situación, de lo que no nos atienden los gobiernos, el pueblo potosino, con intensidad desde el año 1970, que yo ya tenía uso de razón, trabajábamos en la Comibol, se ha ido pregonando siempre en cada marcha, en cada lucha por el federalismo. Porque el federalismo, a decir verdad, se necesita mucho trámite, no es de la noche a la mañana, hay que ver pros y contras. Entonces, claro que el país argentino que está al lado, colindado con Bolivia, es un país federal, ¿no es cierto? Pero la administración sigue siendo una. O sea que el federalismo tendríamos que nosotros administrar el departamento de Potosí con los 41 municipios que ahora ya han nacido uno más, eran 40. Entonces tenemos que mantenernos nosotros viendo el potencial minero tanto de la capital como del área rural, nos podría tranquilamente administrar como un departamento federal. Tenemos agropecuaria, tenemos la minería, tenemos canélicos, tenemos un montón de riqueza. Entonces, el pueblo, los gobiernos no nos escuchan, no nos atienden, y eso es lo que el potosino nacido en esta tierra reaccionamos nosotros. ¿Ya? Ahora, por eso vuelvo a repetirles, para hacer federalismo hay que hacer un estudio minucioso, y no es de la noche a la mañana, y esto se tiene que hacer un trámite largo, ¿no? Y como estamos viendo la justicia nomás como anda, aliados con el gobierno, jamás nos van a dar día libre. Nosotros como potosinos no podemos. Claro, el eslogan es, ¿no? Reaccionario de nosotros, ya estamos viejos también, mis ex compañeros, y de día en día estamos diciéndonos que hemos trabajado realmente en la minería, en unificado en el cerro. ¿Podría causar estabilidad económica en nuestro departamento? Podría, como criterio personal, podría. Todo depende de la administración, seamos autónomos en una administración y no sea como ahora está administrando el gobierno, en otras palabras, discúlpenme, que están robando, ¿no? Entonces, si administran bien, yo creo que podemos mantenerlo. Por eso vuelvo a repetir, Potosí es rico en todo. Nos damos cuenta cuánto genera
Potosí como departamento, al Estado, al Tesoro General de la Nación, cuánto de dinero ingresa, y de ahí distribuye pues La Paz, Cochabamba, Sucre, Oruro también aporta. Todos los sectores mineros o departamentos mineros aportamos al Estado, pero por eso no nos atiende, y eso es la reacción para que Potosí siempre tengamos el eslogan Potosí Federal. En sí, el federalismo a todo Bolivia ganó. Esto hablando de federalismo regional, como departamento Potosí, entonces su autoadministración sería solo para Potosí, no para el resto del país. Claro que tendría que aportar como los países, Argentina, México, en España, por ejemplo, aportan, pero es un aporte mínimo. El resto nosotros como potosinos podríamos administrarnos, y administración de buena manera, yo creo que Potosí sale adelante. ¿En qué consiste el federalismo? Yo creo que es la distribución equitativa en tanto geográfica y económicamente de un país. Yo creo que es el federalismo. La siguiente pregunta consiste en, ¿usted cree que el federalismo podría causar inestabilidad en nuestro departamento? En nuestro departamento es el que más beneficios tuviera si fuera federal. Claro. Es el departamento que tiene los recursos naturales más grandes del país, ¿ya? Entonces seguramente mejoraría su producción, su Producto Interno Bruto, o sea, la capacidad de producción también elevaría. Entonces se beneficiaría mucho Potosí. ¿Usted cree que el federalismo puede ayudar en algo a Bolivia? ¿Cómo no? Pues con seguridad, porque en ese momento hay departamentos que viven de los demás y eso está mal. Si nosotros hacemos un análisis, los países federales, el primer país federal es Estados Unidos, el país más grande del mundo. Claro que tiene una organización adecuada para ello. Ustedes saben que el federalismo en Estados Unidos está incluso distribuyendo los estados en superficies casi iguales. O sea, es un reticulado de su geografía. Entonces, todos los estados casi tienen la misma demografía también. Entonces, eso significa que en nuestro país habría que adecuar un poco la situación, todos los parámetros para que la productividad aumente. No podemos tener a un departamento tan grande como Santa Cruz o como el Beni, y tan chico como Tarija o como Ecuador, como Oruro. Entonces nosotros, en función de todos esos detalles que ya conocemos, tendríamos que readecuar un poco. Pero a Potosí, con seguridad que la beneficiaría. Yo no sé por qué no hacemos eso en Potosí. Una pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre los conflictos dados el 2019 porque Potosí quería ser federal? No, eso debió ser así. En realidad, en este momento estamos viviendo un detalle de lo que ha fracasado el 2019. El 2019 tenía que haberse hecho la revolución de transformación. Hemos tenido una etapa más anterior, ya que lo manejó el MAS, que económicamente nos favoreció, pero que no se ha reflejado en Bolivia, en el país, en el ciudadano común. El ciudadano común está tan pobre como antes ahora. Entonces, ¿por qué? Porque no se hace una distribución adecuada, una distribución que como corresponde. No hemos superado nuestra situación. ¿Qué es lo que nos falta en Bolivia? Lo que nos falta son industrias. En el caso de minería, por ejemplo, no tenemos una sola fundición. Seguimos vendiendo tierra y mineral mejorado. Debíamos haber tenido fundición de zinc, fundición de plata, fundición de antimonio. Oruro tiene una fundición incipiente de estaño, que no es nada.
En Potosí todos los ingenios procesan 25.000 toneladas día. Solo Chile, en Chuquicamata, procesa 50.000 toneladas día. Y el Perú, solo en Campo Verde, 350.000 toneladas día. Sean ustedes, señoritas, cuando estén en la universidad, hablen y digan, habíamos sido un tuerto. Potosí no tiene nada que ver en minería. Sin embargo, tenemos muchísimo más mineral que Chile y que el Perú. ¿Qué es lo que pasa? Falta tecnología, falta conocimiento y nuestra universidad se aplaza en eso. Yo soy ingeniero, he estudiado ingeniería en minas, después he estudiado ingeniería civil, pero no nos hacen caso. ¿Por qué? Porque no existe esa claridad en el pensamiento del pueblo. Eso es lo que nos falta. Seguramente poco a poco vamos a cambiar y vamos a mejorar nuestra situación. Por eso un sistema federal significaría también mejorar nuestras condiciones para estudiar. Mejoraríamos nuestra universidad, tendríamos incluso una transferencia de tecnología con Estados Unidos. ¿Por qué no va un solo estudiante, no va a Freiberg, no va a Lumumba, no va aquí a la Universidad de Francia o de Estados Unidos? No hay transferencia de tecnología. Por eso que estamos atrasados. La base de toda sociedad es la educación. Y el nivel que nosotros tengamos mejorado es el nivel que nos va a recién marcar para poder avanzar. Ahora estamos anquilosados, estatizados, totalmente parados. Y su universidad tiene que dedicarse a eso. No a formar y votar, no, sino que la tecnología tiene que mejorar. Eso se hace cuando hay transferencia de tecnología. Que por lo menos de ustedes vayan pues unos 5, que sean constitucionalistas, pero con reconocido prestigio. No se vendan al poder de turno. El poder de turno no aquilata, no amerita a los profesionales, los utiliza. Y eso está mal. Por eso que un sistema federal, si nosotros nos administraríamos solos, como un país federal en Potosí, manejaríamos mejor nuestros recursos naturales y también humanos. Por eso les digo con seguridad que mejoraríamos.